Así lo confirmó la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti. Durante su habitual conferencia de prensa, advirtió que si se le pagara al Fondo Monetario Internacional en función del acuerdo que dejó el gobierno de Mauricio Macri, no podría haber políticas sociales. Está Jorge García con nosotros, Jorgito, perdón, Leandro Marcarián. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Bien? Antonio. Bueno, hay varias preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Qué pasaría si Argentina no logra el acuerdo? ¿Qué pasaría si logra un mal acuerdo? ¿Y qué pasaría si logra un buen acuerdo? Son tres escenarios distintos, muy bien marcados. Sí, a ver, empezando por el peor escenario de todos, que es el del no acuerdo. Si hoy por hoy ya estamos viviendo una situación bastante difícil desde lo económico, un no acuerdo te empuja bastante más del lugar en el que te gustaría estar. O sea, en resumen y yendo a lo concreto, se te abre un escenario de mayor inflación, mayor inestabilidad, el dólar se va a ir volando y lamentablemente el gobierno a todo eso va a reaccionar con más de las políticas que a nadie le sirve. Más control de precios, más cepo, o sea, de todo lo que no queremos va a haber más. Ese es el peor de los escenarios, que es, digamos, un escenario sin acuerdo, que para mí hoy por hoy estamos bastante más cerca de eso que de un escenario con acuerdo. Yo te digo que están un 60% de chances de que Argentina no llegue a un acuerdo en marzo. Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Antonio? Buenas tardes. Bueno, a ver, yo creo que hay un gobierno con la voluntad de llegar a un nuevo programa, ¿no? Eso no significa que vos tires por la borda todo tu programa económico, supedites todo al hecho de acordar con el FMI, pero sí tenés la voluntad. De parte del Fondo Monetario, uno tiende a pensar que también quieren resolver el desaguisado de 2018 que nos llevó a este desastre. Sí, hoy están marcando una postura bastante reactiva sobre aceptar ser permeables a un programa argentino, que implica que la resolución de este acuerdo tiene que ser sobre la base del crecimiento. Primero poder crecer para después pagar y que eso se realice sin ajuste. Ahí está el punto de tensión y bueno, queda un poco más de un mes, ¿no? Casi 2 meses. Uno tiende a pensar también que hay un poco de dinámica de negociación, ¿no? El gobierno propone ir a una consolidación fiscal, a ordenar las cuentas públicas de cara a 2027. Hoy el fondo pide hacerlo de forma más acelerada, 2024 aproximadamente. Bueno, si el punto de fricción se puede resolver a partir de alguna posición intermedia, uno tiende a pensar que se va a poder cerrar eso. La sensación es que va a necesitar el gobierno mucho apoyo político para hacerlo. Por eso, Antonio, es esencial que el programa sea apropiado por todas las fuerzas políticas, porque va a ser un acuerdo, va a ser un nuevo programa que va a durar 10 años. Que excede a Alberto Fernández, o sea, excede a Alberto, mandato de Alberto, del que el otro, el que siga. Al otro. Y al otro quizás. Y al otro también. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar muy posiblemente es que después hayan sucesivas refinanciaciones, lo normal, lo natural, hasta que nuestro país adquiera la solidez como para poder devolver 45.000 millones de dólares a valores de hoy, ¿no? Es como que yo me quiera pelear con un boxeador de peso pesado. Con Mike Tyson. Claro, primero tengo que sumar un poquito de músculo. Y comer bastante, para llegar a 100 kilos. Lo que uno nota es que no le queda otra a la política argentina en ponerse de acuerdo y buscar la forma de llegar a un acuerdo, porque esto va a exceder el mandato de Alberto Fernández y del que siga, y del que siga, y del otro. El acuerdo no es una cuestión de voluntad, no es que Argentina no quiere. El acuerdo es en el fondo una cuestión técnica, ¿sí? O sea, hay economistas en el fondo que te dicen: no podés seguir con inflación del 50, no podés seguir financiando todo el déficit con emisión, no podés seguir con una brecha del 100, no podés seguir con controlar cuánto precio se te cruce por la cabeza. Eso es lo que te está pidiendo el fondo, no es voluntad. O sea, vos podés tener toda la voluntad del mundo, acá el peronismo, el kirchnerismo, pueden ir todos a Plaza de Mayo a aplaudir, vamos con el fondo, bla, bla, bla. Ahora, si vos le vas al fondo con este programa inservible, ¿qué te van a responder? Como le pasó el otro día a Cafiero, te dicen: pibe, rajada acá, tráeme algo serio. Es que no fue así, ¿eh? Eso lo publica Clarín. A ver, yo tengo entendido que no es tan así. Yo te digo, eso lo publica Clarín, Nación. Bueno, tachemos eso. No, yo te digo porque una cosa es la información real y otra la publicada. Yo te hablo de conocer a la gente del fondo desde adentro. No te van a aceptar nunca, absolutamente nunca,
que vos sigas en esta trayectoria. O sea, si el programa argentino es seguir con lo mismo que estos últimos 2 años, el fondo te va a decir, chau pibe, gracias, no vuelvas nunca más. ¿Sí? Porque el costo para ellos de que nosotros defaultemos es infinitamente menor que para nosotros. O sea, Argentina defaultea y hoy la pobreza se te va del 45 al 100.000, Antonio. O sea, se muere todo el mundo si defaulteamos. O sea, hay que entender que es un hecho catastrófico, se llama defaultear. Ahora, para el fondo, si Argentina defaultea, obviamente es un papelón diplomático, pero en el peor de los casos levanta el teléfono, llama al secretario del Tesoro de Estados Unidos, le dice, girame un poco más de plata y se terminó. ¿Sí? Permitime un poquito porque en la Argentina... ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás, Jorgito? Los calificativos y... Ahí le pasé a Leo el statement, la declaración de lo que dijo el Departamento de Estado para hablar sobre... Digo, eso es lo que pasa en Argentina, nos cuesta mucho, hablamos todo el tiempo como si fuera Twitter, ¿no? O una red social, ni siquiera Instagram, entonces se dicen muchas cosas. Y más en los medios de comunicación, más una época bastante compleja para la Argentina, ¿no? Muy complicada. Así que ahora, si querés, ahora vemos si lo podemos ver para ver qué exactamente dice Estados Unidos, ¿no? Porque si no, nos cruzamos y siempre hay discusiones. Lo otro que te quiero comentar, la Argentina está, obviamente, en un lugar muy complejo. Muy complicado. Ahí está a días, creo que mencionaban. En marzo, digamos de acá a marzo, son aproximadamente unos 4.900, 5.000 millones de dólares. Primera pregunta, yo te enfoco el Banco Central, donde se supone que están los dólares. No están. No existe. Hay lo que se conocen las reservas, que en todo caso son encajes de las personas, pero esa plata hoy no está. Sí o sí tiene que haber una negociación. O no se paga, o hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Después tenés... Estás a esto, entonces. Esta es una decisión. Los acuerdos son técnicos que lo definen políticos. El acuerdo que se le da a Mauricio Macri fue un acuerdo político. Queremos que este hombre, que nos vota, que dice que Maduro XXX, le dan un acuerdo. 57.000 millones de dólares. Hoy está justamente esa discusión. Por eso, este acuerdo también va a ser político. Las definiciones de ayer, de última hora, de Biden, es muy importante. ¿Querés ver el acuerdo, la reunión? Mira, y la tenemos en pantalla. Pon la pantalla completa, así la lee bien Jorge. Mira, esta reunión, eso es la pantalla del Departamento de Estado. Lo que se comunica, cada reunión, hay por política comunica. Dice, lo siguiente es atribuible al portavoz en el Price, dice, está hablando acá Blinken de Cafiero. El secretario Blinken se reunió con el canciller argentino para conversar sobre nuestra importante relación bilateral. El secretario Blinken felicitó a Argentina por su elección como presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y agradeció la oportunidad de trabajar con Argentina para apoyar la democracia y los derechos humanos. El secretario discutió la negociación. De Estados Unidos. Esto es el Departamento de Estado. Exacto, esto es Departamento. No sé si lo podés levantar un poquito más. Sí, levantar un poquito más, si podemos. Y ahí yo te lo completo. Pero lo que después le dice... Aclaramos que esto es reciente, así que vamos Esto mostrando. tiene 24 horas. El secretario discutió la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Te acuerdas que yo acá a la tarde dije, terminó la reunión, pero yo no tengo bien claro? Sé que Cafiero lo planteó, pero no sé qué dice Estados Unidos. Bueno, discutió la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. No dijo si apoya o no apoya, discutió, punto. Y alentó a la Argentina a presentar un marco de política económica sólida que devuelva el crecimiento al país. Finalmente, el secretario de Canciller expresó su seria preocupación por la reciente visita a Nicaragua, que esto es el punto de acuerdo que termina con una votación hacia de forma conjunta. Argentina y Estados Unidos condenando Ortega. Es un juego de ajedrez permanente también la diplomacia. Pero perdón, ¿qué tiene que ver esto con el fondo? Porque vos acabás de decir una burrada y sos un economista. ¿Vos de eso lees algo positivo? ¿Vos de ese mensaje lees apoyo a la posición argentina? Pero el que está diciendo burradas sos vos. ¿Te acordás lo que vos dijiste? Pero no te están diciendo nada. Yo solamente puse esto porque dijiste recién una cosa que es peligroso cuando las personas que están formadas y van a dar una opinión dicen cosas que no son. Vos dijiste una cosa que no es. Si querés, después mirás qué es lo que dijiste y me lo... Y vos estás tratando de decir de un mensaje que no dice absolutamente nada. Yo te estoy diciendo que lo que dice ahí no es lo que usted dijo. Yo hablo por mí. Ni lo que publica Clarín. Yo hablo por mí. Yo lo que te digo es que no nos están apoyando porque eso es un análisis, el fondo eso es una opinión. No te va a soportar nunca que vos sigas haciendo los descalabros dos inexactitudes. Una que no dijiste esto y la otra que los acuerdos no son políticos. El acuerdo con Macri fue político. Después podemos decir si es bueno o es malo. Este acuerdo también va a terminar siendo, si lo hay, es político.
con los cuestionamientos que haces desde la economía, que es correcto. Hay muchas discusiones dentro de lo que puede ser la economía en la Argentina, pero no deja de ser un acuerdo político. Pero por supuesto que es político. Por supuesto que es político. A lo que voy es, cosa como vos me decís, empezamos a analizar la economía argentina y seguramente el staff del Fondo Monetario Internacional dice, yo esto no lo firmo. Obvio. Ahora va a venir alguien que dice la política, ¿sabes qué? Mira, dijo Biden ayer, Chile, yo le dedico mucho tiempo a Latinoamérica, a Sudamérica, dijo. Chile y Argentina no es lo mismo que Venezuela. Toma un punto de partida. ¿Qué significa eso? Si va a apoyar o no va a apoyar, no lo sé. Lo que te digo es qué es lo que dice. Entonces ahí entras a discutir la diplomacia. Dentro de 2 o 3 meses, si querés, volvemos a charlar. A lo que voy es, este es un juego muy complejo en donde la Argentina entra a una centrifugadora que tiene que sí o sí cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque justamente entramos en parte de lo que vos mencionabas. Me gustaría más inestabilidad. Me gustaría sumarles a todos el sicariato tuitero que ya empezó y vamos a ver lo que decía María Eugenia Vidal. Dato mata relato, hablemos del fondo. A ver, es un hilo de tuit. En respuesta, bueno, a ver, el 80% del préstamo contraído con el fondo se usó para pagar deudas en dólares, tomada por gobiernos anteriores, otro 13% para pagar deuda en pesos. La tasa fue la mitad de la del mercado en ese momento. Bueno, está todas las letras, etcétera, etcétera. Vos tendrás muchas más letras que yo, Jorge. Hace más de 2 años que el gobierno sabe cuándo son los vencimientos de deuda con el FMI. Sin embargo, dilataron las negociaciones hasta el último momento, dejándonos a todos con el agua hasta el cuello. Sin un plan no hay forma de llegar a un acuerdo. Y sigue. Ahí está. El camino para reducir la deuda es mediante el equilibrio de las cuentas públicas, algo que hasta el 2019 se estaba logrando. El déficit primario fue del 0.4% del PBI, en 2021 el del 3.1% del PBI. El gobierno actual se está endeudando más año a año. Pasa que todo esto confunde muchísimo a la sociedad. Ese es el tema. Lo que digo, vos tenés un montón de afirmaciones, las cuales cada uno está bien que tenga su punto de vista y más que quienes tuvieron responsabilidad que den su punto de vista. El tema es saber qué va a hacer la política, los representantes de la política para que llegue a un acuerdo. Como bien vos decías, creo que lo decía aquí Leandro. Esto va a exceder. No es un problema para que gane la reelección este gobierno o, digamos, acá tenés una solución de muy largo plazo. Digamos, acaba de salir los números de balanza. 14.000, cuando vos ves los números, estamos muy complicados como la Argentina para generar la cantidad de excedentes para poder pagar. Lo que hay que hacer es, en este caso, es sentar las bases para generar una buena renegociación, que es lo que algunos recomiendan o dicen que hay que hacer. Ahora, vos decís una cosa que es muy interesante, ¿no? Entre todos lo podemos debatir también, es un acuerdo político, no de politiquería. Que este es el dato más concreto que hay que reafirmar. Es un acuerdo político, no de política berreta ni politiquería, es político. Sí, claro. Y es de alta política esto. Sí. Y la base de que sea político es el hecho de que el Fondo Monetario en determinado punto va a tener que decidir si deja caer al país con el cual tiene el mayor crédito otorgado o no, ¿no? O si da un mecanismo de salida. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Estas declaraciones de Vidal. En primer lugar, me parece que busca correr un poco la atención de sus problemas judiciales, ¿no? Me parece que tendría que dar respuesta, primero de todo, a la mesa judicial y no hablar de un tema que, la verdad, lo económico, a María Eugenia Vidal lo excede un poco. Después, bueno, desde lo técnico, lo de siempre, ¿no? El hecho de mezclar pesos con dólares, un acuerdo que nos otorgó 45.000 millones de dólares que medían que fue para pagar deuda en pesos, que aparte ellos reperfilaron, defaultearon, en otras palabras, es muy llamativo. Y por último, la verdad que ahora cantar retruco con esto, cuando objetivamente Nicolás Dujovne, el ex ministro de Economía, cuando asumió, bueno, previo a asumir en 2016, decía que si había un problema que no teníamos en 2015 era el endeudamiento. Bueno, ahora parece que sí, que había deuda vieja. A ver, el préstamo se le dio a Macri y nunca se tuvo que haber dado. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, fue un papelón. Y eso creo que en eso coincidimos todos. Está en bajo investigación, incluso en algún momento se va a conocer. Fue un papelón, nunca tuvo que haber sucedido. Ahora tenés un problema y lo tenemos que resolver entre todos porque, digamos, si no se llega a un acuerdo, los que van a sufrir son vos, yo. O sea, a Alberto no le va a pasar nada, a Cristina no le va a pasar nada. Es tu bolsillo el que se rompe, el nuestro. Ahora, habiendo dicho eso,
desde lo técnico estamos 5-0 abajo, ¿sí? Desde lo técnico no tenemos chance de pasar un acuerdo. Entonces, la única alternativa que te queda, correcto, es la política. Ahora, la pregunta, y yo acá yo no soy un experto en política, pero pregunto, o sea, desde la política, ¿qué le suma el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández a Joe Biden? ¿Qué le suma? Me das la sensación de que las señales que se dieron en este último tiempo fue más alinearse hacia el eje, digamos, que está en contra de Estados Unidos que hacia Estados Unidos. Entonces, a ver, si desde la técnica estamos fuera y desde la política, digamos, si lo que estoy diciendo está bien, estamos también fuera, porque estamos apoyando a todo el equipo contrario, ¿qué chance tenemos? Bueno, justamente Antonio hizo la pregunta y puntual, creo que fue hace 2 días. Tenés una misión a los Estados Unidos cuando en un par de semanas el presidente va a estar en comitiva oficial a Moscú y a Beijing, ¿no? Pero bueno. Pero ¿eso vos lo ves como algo bueno o algo malo? No, yo te estoy contando. Después, no, pero esa es la pregunta que hago yo. ¿Es bueno que vaya a Rusia y a China o es malo para la negociación con el fondo? ¿Qué querés hacer seguidismo? Haciendo seguidismo tampoco nos fue bien. No, pero yo pregunto, si o sea, yo no soy un experto en política, pero pregunto, ¿estás negociando con el fondo? La República Argentina tiene acuerdos de muchos años con ambos países, tanto con Rusia y con China. Si vos me decís el momento es apropiado y ahí te lo podés discutir, que viaje a Rusia, nada, tenés todo el tiempo diálogo, se está juntando Blinken, que se juntó con Cafiero, se está juntando con el canciller pues están a punto de empezar una guerra en Ucrania, bueno, o sea, no se juntan a hablar de Argentina, pero hay que se juntan todo el café, che, hablé con Alberto ayer, Tenés comunicación permanente digamos, con los gobiernos. Aquí trato de interpretar tu punto de vista y es correcto, decir, che, la Argentina, ¿qué hace dentro? ¿Qué puede hacer dentro? Bueno, capaz que dentro de la diplomacia entienden que vale la pena. O no, o van a decir, ¿sabes qué? No apoyamos. Ya pasó en otras oportunidades que Estados Unidos, el caso de Fernando Larroa, dijeron, no, se termina. Y en todo caso... 40.000 millones de dólares. Tomen una decisión, será la Argentina tomar una decisión, podrá renegociar, buscar la vuelta. Vos, los plazos están corriendo. Aparte te sumo otra, digamos. Esto lo charlábamos con Sergio fuera del aire. El fondo tiene un modelo, o sea, la economía según el fondo es de cierta forma, que es prácticamente todo lo opuesto a que hacemos, lo que se viene haciendo acá. Convengamos también que fracasó en cuanto país entró. Está bien, Antonio, pero esa es la forma en la que ellos entienden el modelo. O sea, si los tipos solo hablan en inglés y vos te querés comunicar en castellano, no vas a entender. Eso es lo que te estoy diciendo. Grecia, los países donde estuvo el fondo, que fue un desastre. No te estoy diciendo que la fórmula de ellos es la que funciona. Lo que te estoy diciendo es que ellos solo entienden un idioma, el de ellos, que es opuesto al nuestro. Entonces, si vos querés acordar, de vuelta, volviendo a la parte técnica... Me dan un segundo y seguimos en un rato porque tengo que ir ya a un móvil. Está hablando la ministra Carla Bisotti. Estamos en vivo en la Casa de Gobierno. Habla la ministra de Salud. La situación epidemiológica.